Dani, ¿me confirmas porfa que ya se esté viendo la presentación? Sí, se está bien. Perfecto. Listo. Como habíamos hablado y como vieron en la entrada o en el banner del webinar, lo que vamos a hablar el día de hoy es cómo presentar proyectos a clientes. Y esto tiene un mundo muy grande, ya que tenemos una industria, un mercado, primero, si bien es competitivo, no solamente por todas las empresas que hay en el mercado a nivel país, sino también por todos los productos que se han sacado al mercado, ¿cierto? Los cuales muchos de nuestros clientes pueden adquirir por muchas formas, por Amazon, por Mercado Libre, en centros comerciales y todo eso. También hay un desconocimiento total de cómo debemos abordar este tipo de proyectos para que sean muy eficientes y poder llegar a un fin acuerdo comercial y técnico con el cliente. Primero, antes de empezar directamente con el webinar, vamos a hablar de quién soy yo, ¿cierto? Tengamos en cuenta la experiencia que tengo, toda la información que les puedo dar es basado en 4 años de experiencia dentro de nuestro mercado, trabajando como project manager. Para los que no estén familiarizados en cuál es el puesto de project manager dentro de nuestra organización, yo soy uno de los encargados a nivel país de desarrollar proyectos de cliente final o de aliados como arquitectos constructores de la mano de nuestros dealers o aliados estratégicos, haciendo todo desde el inicio en la parte comercial o de diseño de proyecto y llevando todo el proyecto como un equipo a final entrega e incluso a postventa en todo el proceso. Como dije, en este puesto ya llevo 4 años de experiencia y en el mundo comercial, en varias industrias, de hecho también en industrias o mercados como automatización industrial y, todo, y software industrial y todo ese tipo de cosas, ya llevo más o menos 10 años. Entonces, vamos a hablar de una serie de pasos necesarios para poder generar un acercamiento adecuado y un cierre adecuado de proyectos con clientes finales y o aliados como arquitectos, constructores y diseñadores, ¿cierto? Lo que primero tenemos que entender es efectivamente lo que acabamos de decir. ¿Con quién estamos hablando? Hay muchas veces en las cuales nosotros no llegamos a hablar con un cliente final, sino con un aliado, donde el cliente llega y le dice a un constructor, usted encárguese de todo. Usted, por favor, administreme el proyecto de mi casa, de mi restaurante, de mi oficina, del hotel que está haciendo el holding, de un montón de proyectos diferentes de los cuales nosotros podemos impactar, no solamente residencial, y que ellos se encargan de todo, y esto hace que las necesidades puntuales o la forma en la cual debemos abordar el proyecto debe ser distinta. Muy fácil explicarlo. Un aliado final está muy guiado, perdón, un cliente final está muy guiado por el deseo, por sus ganas de tener cosas chéveres en su casa, por las ganas de poder ahorrar energía en el edificio u hotel o restaurante que está haciendo, porque en la discoteca que está poniendo y que va a hacer su negocio tenga un excelente audio, un excelente sonido y que a sus clientes les gusten. Pero un constructor, o más bien un constructor, no solamente también lo mueven esas cosas, porque al fin y al cabo es importante que su cliente, el que lo está contratando, se le cumplan esos deseos, pero un constructor está pensando es estabilidad, menos postventa, que sea un acompañamiento completo y que no hayan problemas o reprocesos en el proceso. Entonces tenemos que empezar a entender con qué persona o con qué entidad estamos tratando para poder acercarnos de una manera adecuada. Listo. Lo siguiente que tenemos que entender es qué tipo de domótica o qué nivel de productos y soluciones y servicios quiere ese aliado o ese cliente. No es lo mismo acercarnos a un cliente el cual ya ha tocado un poquito de automatización, sean con productos de Amazon, como Alexa, o sea, con marcas como por ejemplo los que podemos encontrar en Home Center o centros comerciales acá en Colombia, como encontrarnos con clientes los cuales o no han tenido ningún acercamiento de domótica, ni saben qué es, solamente se imaginan y creen que es lo que es la domótica y pues por eso lo están buscando.
tengan un alto presupuesto o un bajo presupuesto, ¿cierto? Lo siguiente es entender la zona geográfica y la idiosincrasia de las personas que están en estas zonas. No es lo mismo yo acercarme jamás a un cliente o a un aliado de Medellín, como sería acercarme a un cliente o un aliado de otra zona, como puede ser Cali, como puede ser la costa. Tenemos que entender cómo es el lenguaje de esa zona, cómo es, digamos que, todas las cosas intrínsecas que pasan o los deseos del cliente que se mueven alrededor de una zona distinta. Incluso la misma arquitectura, y también hay que empezar a entender un poquito de eso, cómo se mueve el diseño y la arquitectura dentro de cada una de esas zonas, porque entre todas las zonas varían. Los arquitectos de cada una de sus zonas, los constructores de cada una de sus zonas, tienen unas tendencias que no van a ser las mismas que la otra. Y eso implica en qué productos vamos a poner, en cuál estética de qué productos vamos a ofrecer, en cuál nivel de la solución vamos a llegar a ofrecer. Si entonces en esta zona hay muchas personas que son melómanos o que les encanta un sonido de alta fidelidad, o si es un lugar donde hay clientes o aliados donde lo que debemos ofrecer es un poco más de potencia, más guiado al watt. Todo este tipo de cosas es importante empezar a entenderlo incluso antes de acercarnos al cliente para poder llegar muy bien preparados. Como habíamos hablado, el conocimiento de la domótica, hay que entender con qué cliente o aliado vamos a tratar. Llegar donde un constructor con el cual ya hemos trabajado, o un arquitecto con el cual ya hemos trabajado, o algún otro aliado ha trabajado y le ha ido bien o mal, ¿cierto? Es una cosa completamente distinta a llegar a un constructor donde muy posiblemente sea el primer proyecto, uno de los primeros proyectos que ha tenido de domótica o de automatización de sus proyectos. Es fundamental entender eso porque a uno lo que le tenemos que ofrecer, al que tiene un gran conocimiento o que ya ha tenido un conocimiento, es, venga que yo estoy a su nivel, venga que yo sé exactamente lo que usted quiere, yo sé hacerlo de una manera buena, de unos presupuestos, unos precios adecuados, y él va a sentir que está hablando por su paga. Mientras que acercarse con un aliado, un cliente final, el cual no tiene un conocimiento vasto de domótica, es importante que hayan dos entendimientos ahí. El primero, esa persona o esa empresa ha tenido una buena experiencia con domótica o no conoces porque no le gusta o le ha ido muy mal. O el segundo, simplemente no sabe. Entonces, en esos espacios, cuando nos acercamos a esos clientes, cuando vamos a acercar a esos clientes, a esos aliados, es importante mostrarnos o hacerles saber o hacerles entender que nosotros somos una persona con un alto conocimiento que va a poder llevar a su proyecto una cabalidad y poder explicar qué es todo lo que puede llegar a tener en su proyecto. Para que esa persona coja confianza de que o no le va a volver a pasar lo que ya ha pasado en el pasado, o en su defecto de que pueda entender, pues pucha, es que yo puedo llegar a tener todo esto en mi proyecto. No es solamente control de iluminación como me lo había imaginado, no es solamente prender o apagar poquitos desde un switch o desde el celular, también hay escenas, hay control de iluminación, hay cine, hay unas redes especializadas para domótica. Todo ese tipo de cosas va a ser fundamental entender cómo nos vamos acercando a ese cliente o a ese aliado para saber cómo llegar. Siguiente punto, presupuestos. Hay un punto muy importante, muchachos, y es un diferenciador que nos ha servido mucho dentro de la experiencia y todo lo que les estamos dando y toda la información y las herramientas que les estamos dando en este webinar son basadas en no solamente en mi experiencia, sino en mis antecesores o de las personas que llevan en este negocio dentro de nuestra empresa más de 10, 15 años. Y es siempre lleguemos con un cliente final, un aliado, con algo ya diseñado. Así no nos hayamos acercado a ese cliente, así no nos hayamos acercado a ese aliado. Porque si bien intentamos saber qué conocimiento de domótica tiene ese aliado o ese cliente, muchas veces es muy difícil tener esa información. Entonces tenemos que llegar preparados para que ese aliado o ese cliente tenga muy poca información de domótica, ¿cierto? Entonces cuando yo ya llego con varias propuestas, y ahí entra el otro punto que es la información del proyecto basándonos en la información del proyecto que tengamos, unos planos preliminares, unos planos solamente arquitectónicos, o de pronto ya con interior y con diseño de iluminación y diseño de control de iluminación, dependiendo de la información que tengamos. Si llegamos con unas propuestas ya donde pueden ser 3 o 2 niveles, una full,
una media, una inicial, ¿cierto? Podemos mostrarnos hacia el cliente, mostrarnos hacia ese aliado, primero, de que nos interesa su proyecto, que no vamos a llegar a decirle, bueno, ¿y qué quieres? ¿O qué te suenas? ¿O qué te interesa? Pues, si tenemos la situación en la cual llegamos y nos encontramos con un cliente el cual no conoce mucho de domótica, él va a quedar y se va a voltear y te va a decir como que una de dos, o te dice, quiero solamente controlar luces, y vamos y le vendemos lo control de iluminación, sabiendo que es un cliente que de pronto le pudimos haber vendido el sonido, de pronto le pudimos haber vendido las redes, de pronto le pudimos haber vendido seguridad. O nos podemos encontrar con un cliente que se va a voltear y va a decir de frente, ¿cómo así que qué quiero? Si yo no sé nada de eso, usted es el que me tiene que decir que tengo que tener en la casa. Entonces, debemos prepararnos para esa situación y de antemano, con la información que consigamos del proyecto, si es que es con un aliado o con un arquitecto constructor de nosotros, de una vez decirle, hey, pásame planitos, yo voy preparando algo para esa primera reunión, ese primer acercamiento con el cliente final. O si es contigo, pásame plano, yo te hago un diseño de lo que yo me imagino que sería chévere en ese proyecto. Muy posiblemente eso va a cambiar cuando nos encontramos con el cliente, muy posiblemente eso va a variar, pero el punto es lograr abrirle los ojos a ese cliente o a ese aliado de todo lo que puede tener y que no solamente existe o lo económico que uno ve, ¿cierto? O no solamente existen las soluciones súper costosas de domótica que uno ve en el mercado en todas las publicaciones de Instagram, porque eso muchas veces es la falta de conocimiento de nuestro cliente lo que puede llevarlo a comprar cosas muy económicas que no van a saciar sus necesidades o pensar que no puede llegar a tener su proyecto porque solamente ve la propuesta súper costosa. Entonces, preparémonos antes de llegar con ese cliente con toda esta información, entendiendo qué tipo de cliente es, cuál es la idiosincrasia del lugar donde ese cliente se mueve o ese constructor se mueve, cuál es el conocimiento de domótica que puede tener, ¿cierto? Generando varios presupuestos para que él abra su mente con diferentes soluciones en cada uno de los mundos. Recordemos que no solamente está automatización desde Control 4, sino que también dentro de, por ejemplo, el portafolio que nosotros manejamos desde OneTech, tenemos temas de entretenimiento, videoproyección, sonido, audio, temas de seguridad eléctrica, cerraduras. Ustedes como integradores también tienen soluciones de cámaras, alarmas, hay redes especializadas como Arachnis y Package para poder generar un excelente proyecto. Todo ese mundo completo, lograr mostrárselo y abrirle los ojos a ese cliente, les va a ayudar muchísimo. Y aquí es donde entramos en un poco sobre la teoría comercial de los pasos en el mundo comercial, de los pasos que se deben dar para poder cerrar un negocio, ¿cierto? Y es el acercamiento, de la negociación, las objeciones o resolver objeciones y el cierre. Como el mundo comercial, al principio de un proceso comercial y más cuando estamos hablando de ventas personalizadas como son nuestro negocio, tiene una curva descendente de interés. Al principio de la negociación hay alto interés, luego en el avanzar de la negociación vamos bajando o el cliente va bajando su interés, su emoción, sea porque le empezó a tocar pagar más plata en el proyecto, de la construcción, sea porque lo pensó mejor y todo eso. Si dejamos que las objeciones o las dudas lleguen a la parte final después de que ya llevemos varias reuniones, va a ser mucho más difícil sobrepasarlas. Pero si llegamos con esos diferentes presupuestos, con ese abrirle el mundo, a enseñarle qué es domótica, a explicarle, las objeciones se van a dar al principio de la negociación. Si las objeciones se dan al principio de la negociación, cuando hay un alto interés va a ser mucho más fácil resolverlas y llegar a un común o a un feliz acuerdo en esa negociación de objeciones. Eso es súper importante y este primer paso nos va a ayudar en eso. Vamos al segundo paso, que ya es el primer contacto, ¿cierto? Como hablamos, debemos llegar con toda esa información y esa información nos va a ayudar a poder solucionar estos 5 puntos o poder realizar a cabalidad o de una buena manera estos 5 puntos. Primero, en ese primer contacto nosotros no nos debemos vender como vendedores, valga la redundancia, sino como personas que están prestando un servicio o están ayudando a ese cliente o a ese aliado final
a que entiendan qué debe haber en su proyecto, qué es lo que él desea o qué es lo que ese cliente final o ese aliado desea que debemos resolver con X o Y productos. Y eso solamente se puede hacer utilizando estos 5 procesos. El primero es brindar una capacitación. Como hablamos, podemos encontrarnos con clientes que no saben nada o clientes que creen que saben, pero en realidad no saben y han tenido una experiencia no agradable o no la más adecuada. Yo he tenido muchos clientes donde me han llegado, no entiendo por qué debería meterle todo este montón de plata a mi nueva casa de 3.000 metros construidos si en mi apartamento de 100 metros, de 50, de 70 metros, Alexa me funciona súper bien con el router de Tigo. Ese tipo de clientes o los clientes que no saben nada o los clientes que saben mucho y de verdad saben, hay que capacitarlos en ese primer acercamiento. Eso, primero, va a mostrar interés no solamente hacia la venta, sino también hacia el bienestar del cliente, hacia el presupuesto del cliente. Recordemos que todos nuestros clientes, por más de que sean personas con alta capacidad adquisitiva, tienen o manejan un budget, un presupuesto, el cual ellos cuidan, ¿cierto? Cuando nosotros entendemos, capacitamos y mostramos interés, nos empezamos a dar cuenta, madre, es que este no es un cliente Powers and Wilkins, este es un cliente con el cual nos podemos ir con Definity, o con Triad, o con Episode. Eso ayuda a cuidar los presupuestos y eso muestra un interés del cliente y ahí es donde los clientes empiezan a pensar y ellos mismos empiezan a decir, este man de verdad se está preocupando. Y este man de verdad me está intentando vender lo que yo necesito, lo que yo quiero. Esas 3 propuestas que me mostró, tiene toda la razón. Yo no tengo que pagar en un audio distribuido 150 millones de pesos. Si a mí no me gusta tanto el sonido hi-fi, yo no voy a ver la diferencia. Y es mucho más fácil llegar o captar ese interés del cliente en esa primera parte y nos ayudará mucho a la parte del cierre. Otro punto, realizar múltiples propuestas, lo que hablamos. Si logramos mostrarle en esa primera reunión múltiples propuestas, incluso los mismos clientes empiezan a armar su propia solución. ¿Sabes qué? De la full, a mí me gustó mucho el control de iluminación porque yo no me imagino a las 10 de la noche llegando bien cansado y todas las luces de toda la casa, bajar al sótano a apagar las luces del cine. No, yo los quiero apagar desde mi habitación. Todo ese tipo de cosas que podemos ver desde diferentes propuestas. Verdad que ya escogimos un audio distribuido económico, pero el cine lo quiero bien juguetudo, lo quiero un 9.2 Dolby Atmos, con acondicionamiento acústico. Eso nos ayuda a que lograr adquirir o lograr que el cliente escoja la mayor cantidad de cosas de sus deseos, de sus necesidades con nosotros. Y tengámoslo claro, muchachos, esto es algo muy fácil de entender y esto es algo muy real. A los clientes y a los aliados no les gusta de tener diferentes proveedores, les gusta tener ojalá uno, ojalá máximo 2. Y si somos capaces de llegar con diferentes propuestas en todos los diferentes mundos que podemos llegar a vender desde nuestro portafolio, desde el portafolio de ustedes, va a estar más que feliz de intentar contratarlo con un solo proveedor. Y si somos el proveedor que le abre la mente, que muestra interés, que lo capacita, muy probablemente va a ser a nosotros los que nos va a escoger. Siguiente punto muy importante, hablar el lenguaje que el cliente comprenda. Y esto no solamente nos habla, valga la redundancia, sobre la forma en la cual el cliente habla y de la forma en la cual tenemos que emularlo para generar cercanía. También habla sobre lo que le mostremos. Es muy complejo entender una solución de domótica desde un Excel. Entonces hago planos, pero es bastante llegar a un cliente final que primero que todo muchas veces no va a entender que es un plano y menos un plano eléctrico y menos un plano constructivo. Y no solamente eso, también es muy desgastante para ustedes hacer un plano para un cliente el cual ni siquiera le hemos vendido, ni siquiera le hemos cerrado, ¿cierto? Entonces herramientas como presentaciones, donde podemos pegar pantallazos muy estéticos, muy adecuados de los planos que nos manda el arquitecto, el constructor, y le empezamos a decir, vea, acá van a estar sus parlantes,
así se van a ver. Mira las fotos de los parlantes que te estamos mostrando. Aquí va a haber control de iluminación, yo me imagino un botón acá, un switching dimmer acá, llevamos unos regresos panelizados al gabinete eléctrico para que no ensuciemos la pared y el eléctrico y el constructor y el arquitecto queda re feliz porque entonces no le vamos a ensuciar su pared de microcemento de vaciado de concreto. Ese tipo de cosas lo valoran mucho porque es una forma fácil y adecuada de que ellos entiendan el proyecto. Ya no está dentro de un imaginativo de, ¿qué querrá decir ese Excel? Como que 5 parlantes y un bajo. ¿Para qué 5 parlantes y un bajo en un espacio de 6 metros por 4 metros? ¿Me entiendes? Cuando mostramos una presentación, cuando mostramos algo gráfico que sea fácil de entender a nuestro cliente, va a ser mucho más sencillo que ellos entiendan, hacer una presentación, también muestra interés y además de eso nos va a ayudar a que en el cierre ella tenga todo muy claro y que sea una decisión mucho más sencilla. Por último, tener un plan de acción, ¿cierto? Nosotros somos los que, perdón, qué pena con ustedes, nosotros somos los que tenemos que mostrarle cuál es el proceso a seguir al cliente final. Nosotros somos los que desde esa primera reunión tenemos que ser muy claros y decirle, Juan, ¿cómo estás? Te voy a hacer una presentación, te vamos a hacer diferentes opciones, vamos a hablar sobre ellas, te las voy a explicar. Esto es una decisión entre los dos, yo voy a resolver tus dudas, tú me vas a ir diciendo qué te gusta de una, qué no te gusta de la otra, y vamos a empezar a generar una sola propuesta que puede que nos tome más de una sola reunión, puede que nos tome 2 o 3 revisando los cambios, y después de tener esa sola propuesta ya podemos hablar de cómo debemos proceder, de cuáles serían los anticipos, de cuándo debería yo llegar y entregarle los planos al cliente. Si nosotros somos los que les hacemos el plan de acción al cliente y al constructor, es muy factible que ellos lo sigan. Puede que ellos nos digan, no, sí, pero yo voy a cotizar con otras personas. No hay ningún problema, ¿cierto? Es normal, es un mundo comercial. Pero nosotros somos los que estamos diciéndole a él cómo se debe mover. Y de esa misma manera, si la persona notó ese interés, se sintió bien capacitada, si cree que el plan de acción es un plan de acción adecuado incluso en la parte comercial, sin siquiera hablar del plan de acción, ya cuando estamos ejecutando el proyecto, ya cuando cerramos. Pero desde ese momento, de esa parte comercial, si él empieza a creer en nosotros, es muy probable que a esa otra empresa con la cual él vaya a buscar una segunda, una tercera cotización, le exija que sea igual a la nuestra. O es muy probable que luego cuando cotice, incluso se voltee a nosotros y nos diga, vea, nosotros nos cotizaron por otro lado también esta cotización, vos la ves bien, es igual a lo que me estás cotizando, está más barato, está más cara. Ese interés, esa capacitación, esa forma de hablar y acercarnos a él mostrando que somos pares o que tenemos las mejores intenciones del mundo con él, va a generar una cercanía que nos va a dar herramientas para poder generar ese cierre. Siguiente paso, el tercero, es el seguimiento. Muchachos, tengamos muy claro que nuestros procesos comerciales, de la misma manera que nuestros procesos de instalación, configuración, planos y todo este tipo de cosas que tenemos que hacer en nuestro mercado, en nuestra industria, no es algo que pasa de la noche a la mañana. Pues claro, tenemos que estar preparados para tener que hacer un seguimiento a nuestros proyectos, a nuestros aliados, a nuestros clientes finales. Debemos conocer las personas o las empresas con las que participan en el proyecto, empezar a entender, vas a tener una piscina, sí, claro, va a tener una piscina, se la va a comprar a tal empresa, perfecto, yo trabajo con él, ya lo voy a llamar para que me diga qué tipo de piscinas se está ofreciendo para que incluyamos el control. Vas a tener cortinas, sí, claro, va a tener cortinas en tal parte, voy a tener un fire pit en la parte de afuera del deck, la voy a contratar esto con esta empresa, no hay ningún problema, ya mismo los contacto para que en mi propuesta estemos desde ya preparados para poder integrar todos esos elementos. Otra vez, de eso se trata. Mientras más nos metamos, que claro que tiene un desgaste, pero no lo damos como un desgaste, sino como una inversión de tiempo para poder cerrar ese negocio. Mientras más nos metamos al proyecto, él va a sentirse, el cliente final, el constructor se va a sentir no solamente más afín con nosotros y nuestra empresa y nuestra forma de trabajar, sino también más,
que ser sinceros, más atados a lo que ya hemos hecho. Los clientes también son personas, los clientes también sienten que después de una inversión de tiempo, el cual nosotros hacemos, con ese primer acercamiento con diferentes propuestas, con un seguimiento continuo, con intentar entender sus proyectos y su necesidad, ellos también se empiezan a sentir atados, ellos también empiezan a decir, pues madre, puede que él esté un poco más costoso, pero es que gracias a él es que he podido entender todo esto, gracias a él es que he podido desarrollar el proyecto y la parte lógica e incluso llegar a cotizar con otros. Ese otro llegó en paracaídas, pues claro, porque yo ya había entendido todo y ya le pude explicar. Todo ese tipo de cosas los clientes los ven. A tal punto que pueden ser un diferenciador en cerrar un proyecto a sistemas un poco más costosos que la competencia. Generar cambios rápidos, oportunos, estar muy atento a lo que nos dice el cliente, estar muy atento a lo que nos dicen los demás participantes interesados del proyecto. Si hay que hacer un cambio, debo decirle, hey, ¿sabes qué? Yo sé que ayer nos reunimos, llamarlo y decirle, yo sé que ayer nos reunimos, hablamos, pero el día de hoy el constructor me acaba de explicar que tu cielo no es cielo falso como creíamos vos y yo, sino que es un cielo de losa, entonces parlantes empotrados no podemos poner. Entonces te voy a hacer un cambio de parlantes de sobreponer y lo hablamos mañana o pasado mañana que lo tenga listo. Todo ese tipo de cosas mantienen captada la atención de los clientes finales. O si estamos hablando de un constructor, estar hablando con él, qué cambios se han hecho. Los constructores manejan un estrés alto en estos proyectos, porque si hace un cambio el arquitecto, afecta al constructor. Si hace un cambio el eléctrico, afecta al constructor. Si todos o cualquiera hace un cambio, afecta al constructor. Nosotros tenemos que lograr llegar a ese punto en el cual el constructor nos vea como un salvavidas y no como otro posible problema. Donde el constructor nos llame marica, el eléctrico o la persona en la piscina hizo un cambio en la piscina y ya no sé si nos va a servir o nos va a servir el elemento que vos me habías dicho, ya me está diciendo que tenemos que tener unos puntos de datos ya para poderlo controlar, todo ese tipo de cosas, que tenga la confianza de llamarnos a nosotros y decirnos todo eso nos va a ayudar porque nuestra cotización va a estar más afín y si nosotros le respondemos, no te preocupes, yo te voy a ayudar, voy a buscar una solución, de pronto mirar si hay una forma de controlar los wireless porque ya no puedes tirar hasta por el punto de datos, todo ese tipo de cosas nos va a ayudar a que nos vean como un aliado más, no como un dolor de cabeza que lastimosamente, y todos lo sabemos, muchos constructores o arquitectos piensan que nosotros como empresas de domótica somos hay veces dolores de cabeza para ellos, somos hay veces reprocesos para ellos. Claro, cuando no hacemos un acercamiento adecuado, cuando no entendemos los tiempos de los proyectos y llegamos al final, cuando esperamos no, es que voy a construir, llega el cliente o la voy a construir en 3, 4, 5, 6 meses. No, no hay ningún problema, hablemos 2 meses antes, porque eso o 3 meses antes, porque eso es lo que se demora en llegar los equipos e importarlos. Listo. Y llegamos a los 3 meses ya para cerrar el proyecto y en la casa o el proyecto ya vaciaron losas, ya tiraron tuberías, ya montaron cielo. Pues claro que vamos a hacer un impedimento, un recurso para los constructores o los arquitectos o los diseñadores. Claro que nos vamos a volver un dolor de cabeza, pero cuando empezamos de una forma adecuada, como hablamos en el primer paso, como hablamos en el segundo paso, como estamos hablando acá, entender los interesados, entender al cliente, entender sus necesidades, sabes que la casa es en 6 meses, pero van a empezar a construir dentro de un mes, entonces cliente, venga, hagamos un negocio desde ya, puede que los equipos no los tengamos que comprar ya, pero contratemos la mano de obra o el diseño desde ya para yo poderle entregar unos planos que puede que cambien en el tiempo, pero el eléctrico desde ya o el constructor desde ya necesita unos planos con los cuales empiece a trabajar. Ese tipo de cosas en el seguimiento nos van a servir mucho porque cada vez el cliente va a estar más interesado en trabajar con nosotros y más atado a nuestra empresa, dándose cuenta que de verdad hay un interés genuino en que el proyecto salga bien. Y lo más importante que hay que entender, no hay un afán, solo ganas de ayudar. No hay un afán, no tengo que estar encima de él intentando cerrar cada 5 minutos. ¿Por qué? Porque eso cansa a cualquier cliente. Imagínense ustedes como clientes tienen un proveedor A, un posible proveedor A, que es más costoso. No puede que no mucho, pero un poco más costoso. A un proveedor B, que no es tan costoso, que es un poquito más económico y presentan soluciones parecidas. Pero el posible proveedor A
cada 2, 3 días te está llamando, hey, ¿cuándo empezamos? Hey, ¿cuándo cerramos? Hey, oh, que van a subir los precios. Hey, esto, hey, aquello. Eso va a cansar al que sea. O incluso si es al revés, si es el proveedor B, así está un poco más económico, lo primero que va a pensar el cliente es, pues, pucha, no, mi tranquilidad vale esos 5 o esos 10 millones de pesos más que está el proveedor, que es que el proveedor está por encima, no importa, yo lo voy a contratar a él. Muchachos, es súper importante entender que nuestros proyectos o nuestros cierres de proyectos, es un proceso largo, puede durar meses, incluso puede llegar a durar años si son proyectos de gran escala, constructores, de gran escala de hoteles, todo ese tipo de cosas. Y hay que entender que esto es una maratón, no una carrera corta. Es súper importante siempre tener eso en mente. Por otro lado, ayudar en todo el proceso de realización del proyecto. Lo que hablamos, así no hayamos cerrado, empezar a involucrarnos en el proceso constructivo, de selección, empezar a ayudar en todo ese tipo de elementos al constructor, al arquitecto, hey arquitecto, que vamos a poner estos axis, pues míralos, ¿te gustan? Sí, sí me gustan, pero me gustan acá o allá o acá. Listo, si los ponemos allá o acá, puede que la red no sea la mejor, entonces empecemos a pensar en poner los puntos de datos acá de pronto o acá de pronto, incluso si no nos hayamos cerrado el proyecto, todo esto seguimiento. Otra vez, esto nos ayuda al cierre. No, ni siquiera miren que no hemos hablado de planos, no hemos hablado, a no ser que contratemos desde el inicio planimetría o diseño, no hemos hablado todavía de ese tipo de cosas. Estamos hablando de unas conversaciones, de una llamada de 3 minutos, de una llamada de 5 minutos con el constructor explicándole qué significa un diseño panelizado, un diseño mixto de control de iluminación. Ese tipo de cosas nos va a ayudar en el cierre, porque en el momento de cierre, que es lo que sigue después del seguimiento, ahí es donde el cliente va a decir, bueno, ¿por cuál me voy? Por el que me ha acompañado durante los últimos 3, 4 meses y el constructor está feliz y el arquitecto está feliz y conoce al man de la piscina porque me dijo que ya estaba hablando con él y conoce al man de las cortinas porque me dijo que ya estaba hablando con él y me puso el elemento adecuado para controlarlas, o me dijo que no escogiera ese motor porque ese motor no se integraba sino otro motor de ese mismo proveedor. Con ese o con la empresa que simplemente me hizo una cotización, puede que esté más económica, puede que esté al mismo precio, pero que no ha hecho ese seguimiento, que no ha hecho ese acompañamiento, que no ha mostrado ese interés. Entonces, lo más importante, y ya cuando ya empezamos a hablar de llegar al tema del cierre, es empezar a entender que muchas veces, si no es siempre, nosotros cerramos este tipo de negocios, no porque estemos dando X o Y productos, sino porque estamos prestando un adecuado servicio, un adecuado servicio de capacitación desde el inicio, de interés, de seguimiento, de acompañamiento del proyecto, si no lo hayamos cerrado, de entendimiento de los interesados. Por eso es el punto de que no solamente nos vamos por el lado comercial, sino también desde el inicio empezar a entender otro tipo de cosas. Los negocios de nuestro mercado se cierran es por servicio y relacionamiento. Todos estos procesos que hemos hablado de aquí para atrás nos han llevado, nos van a llevar a que el cliente dé un excelente servicio, un excelente acompañamiento. Entonces, debemos entender que se debe realizar un cronograma del proyecto, lo que habíamos hablado anteriormente. Si es un proyecto que va a empezar en 6 meses, pero sabemos que nuestros proyectos se pueden demorar en 2, 3 meses, así desde el inicio le estemos ayudando al cliente, tiene que llegar a un punto de decir, venga, cliente, ya hemos logrado avanzar, el constructor está contento con todo el seguimiento que le hemos hecho, ya logramos hacer diseños porque me contrató diseños, o si no me contrató diseños, yo le está dando tips al constructor con llamaditas, con acompañamiento, pero ya faltan 3, 4 meses, ya es importante que cerremos, porque uno, importante se demora 2, 3 meses, y porque dos, los planos, ya la obra lo necesita. Yo no estoy acosando al cliente porque el cierre o el cliente no va a decir, este man quiere plata ya. No, lo que yo estoy haciendo al generar un cronograma del proyecto es el que el cliente entienda que no
estamos intentando hacer un cierre por la premura de tener plata, sino intentando hacer un cierre por la premura que su proyecto necesita. Son dos cosas totalmente distintas. Y los clientes notan eso. Cuando yo empiezo a presionar a un cliente sin ningún motivo de razón, ¿pero por qué hay que cerrar ya? Ah, no, es que los precios van a subir. Pues es que los precios van a subir en todos lados. ¿O cuándo suben? En abril, en mayo. No entiendo, ¿no? Normalmente los precios suben a principio o a mitad de año. Normalmente los clientes notan eso, pero cuando llego con una información sólida, el cliente mira, wow, lo que pasa es que ahora me dice que literalmente termina en agosto, en septiembre, y ya vamos en abril. Hay que pedir los equipos ya. Si no los pedimos ya, no te van a llegar para esa fecha. Además, ya me están empezando a pedir planos. Yo le he hecho seguimiento, tú lo has visto. Pero hasta que no tengamos un cierre, yo no puedo empezar a hacer planos. Y lo necesitan ya porque ya van a poner cielo, porque ya van a empezar a hacer acabados en mampostería. Esa información que sale del cronograma del proyecto es en realidad lo que nos va a ayudar a hacer un llamado a la acción en el cierre con el cliente final. Yo no cierro, yo realizo un llamado a la acción. Eso es lo más importante. El cliente no se trata de que me des plata. De hecho, con el anticipo, yo no puedo hacer nada más con el anticipo que poner a mi dibujante a hacer planos y comprar equipos. A mí no me va a quedar plata de ahí. Yo lo que estoy intentando hacer es que el proyecto se maneje basado en el cronograma, que de hecho los clientes están muy involucrados en los cronogramas de los proyectos. Entonces el cliente va a decir, tiene toda la razón, quiero tener mi casa en agosto, en septiembre, y si él me dice que los equipos se demoran 3 meses en importación, suena lógico, ¿cierto? Es una importación o desde China, o de Estados Unidos, o desde Europa, donde sea, se pueden demorar eso y necesito obviamente ese tiempo para que lleguen los equipos. Tiene toda la razón. Yo ya fui a obra y vi que ya van a empezar a poner cielo. Ah, ya vi que ya van a estar empezando a estucar los muros. Ah, ya van a vaciar ese en concreto. Necesitan esos planos. Pues cuando yo genero un llamado a la acción con razones lógicas, con razones de peso, que no tiene que ver netamente con conseguir dinero, sino por el bienestar del proyecto o del cliente, es mucho más fácil generar ese cierre. Y por último, es más importante la infraestructura que el proyecto en sí, lo que ya veníamos hablando. Puede que no falten 6 meses o 3 o 4, puede que falten más, puede que falten 8, ¿cierto? Pero el constructor, por su proceso constructivo, necesita los planos ya. Entonces es fundamental que el cliente entienda esta parte. Es más importante la infraestructura que el proyecto en sí. ¿Por qué? Uno, porque el constructor no va a poder avanzar sin esos planos de infraestructura. Puede incluso que avance sin ellos y luego se vuelve un reproceso. Y eso sería lo peor que nos puede pasar, porque eso implicaría que el cliente tenga que decidir o pagar ese reproceso o no hacer todo o la mitad del proyecto que nosotros estamos acordando con él. Entonces es fundamental que entendamos que explicar eso al cliente, que decirle, ve que incluso, sé que hoy, por ejemplo, me va a comprar lo control de iluminación y audio distribuido, pero el cine usted todavía no tiene presupuesto. Pero desde ya, el plan de infraestructura, el plano que le vamos a pasar al constructor, debe tener el diseño del cine para que luego, en 3, 4 meses, en medio año, un año, 2 años, que nos recuperemos de esta inversión, de todo ese proyecto que es construir una casa, vos simplemente tengas que comprar los equipos, comprarme los equipos, los venimos, los instalamos, los configuramos y ya. No hay que hacer ningún disparate, no hay que hacer ningún desbarajuste, simplemente hacemos eso y listo. Eso va a ayudar a que el cliente cada vez entienda más los requerimientos, cuándo y de qué manera o en qué momento se debe hacer un cierre. Y eso va a hacer que el mismo impulse ese cierre, esa financiación, ese presupuesto, ese anticipo, que llegue el punto en donde el diga, no, cuando te doy la plata que vos me dijiste que 3 o 4 meses antes teníamos que pedir los equipos y ya es abril, ya va a empezar mayo, necesito darte la plata para que empieces a pedir los equipos. Que el cliente sepa que con toda esa información que él tiene en la cabeza, él mismo sepa cuándo incluso nos tiene que presionar a nosotros para poder hacer un cierre. Es fundamental eso. Y por último, también debemos entender
que jamás es un cierre total. Nuestros proyectos varían con el tiempo. Nuestros proyectos puede que hoy hayamos hablado de que íbamos a tener un audio distribuido de 4 zonas y de la noche a la mañana el cliente dice, ay, pues pucha, ¿verdad que yo voy a tener un deck donde mi esposa va a hacer yoga? Ahí también quiero audio. Entonces, debemos estar listos para nuevos requerimientos o cambios. Debemos estar listos para tener que hacer modificaciones en nuestros diseños. Por eso es la recomendación de poder entender al cliente desde el inicio para que lo que estamos hablando acá, que es más importante la infraestructura, o sea el diseño, o sea los planos, sean lo más completo posible para los sueños del cliente. Esa es la explicación más adecuada. Los planos de infraestructura debe estar basado en todos los sueños más locos del cliente. Porque si uno de nuestros clientes se soñó hoy que su cine no iba a ser 5.1, porque en ese momento ahora apenas puede pagar ese 5.1, sino que se soñó que va a ser un 9.2, un 11.2, un 15.2, lo que sea, debemos generar la infraestructura, porque muy seguramente a futuro 6 meses, en unos meses, ese cliente se va a voltear y te va a decir, ya me conseguí la plata para los otros parlantes, para el amplificador más grande, para las torres que habíamos hablado, pongámoslas. Y no puede ser que nosotros perdamos esa venta extra, ese cierre extra, esos nuevos requerimientos, esos cambios de los productos, porque nos tengamos que voltear y decirle, como, como habíamos hablado que no teníamos el presupuesto en ese momento y solamente teníamos para un 5.1, entonces la infraestructura quedó solamente con 5.1. No podemos hacernos ese daño a nosotros mismos, a nuestra empresa. Nosotros tenemos que estar preparados para esos cambios, esos nuevos requerimientos. Por último, y el quinto paso, ya incluso después del cierre, es entender que la postventa es tu mejor vendedor. Nuestros proyectos no deberían terminar cuando ya hicimos la instalación, cuando ya hicimos la entrega, que de hecho debemos hacer una excelente entrega. Muchas veces nos ha tocado en el pasado y me ha tocado en el pasado ir a proyectos donde no se hizo una adecuada entrega y solo por eso, así el cliente haya hecho unos excelentes planos, así el aliado, perdón, el dealer haya hecho unos excelentes planos, una excelente fase de comercial, un excelente acompañamiento del constructor, solo porque no se hizo una adecuada entrega se daña una relación comercial. ¿Por qué? Porque en la entrega es donde le decimos al cliente, venga cliente, se acuerda de toda la lista de sueños que usted y yo hablamos en esa primera reunión, que yo le mostré 3 propuestas, donde le dije que yo no iba a poder poner una escena de dormir y se le apagaba todo, menos las lamparitas de dormir y las lamparitas de dormir. Y empezaron a dimerizar a los 3 minutos de la apagada. ¿Se acuerda de eso? Sí, claro, me vivo soñando con ver eso. Pues vea, el último botón de la botonera de su cama hace eso. Él va a decir, claro, hermano, yo pagué toda esta plata para eso, para esa cenita. Pero si en el cierre nosotros no hacemos, si en la entrega de ese proyecto al cliente final, ya al final, cuando ya le vamos a entregar su proyecto, cuando lo terminamos, no le decimos, no le hacemos lo que se prometió o lo que se le explicó que el sistema podía hacer, el cliente lo primero que va a pensar es, madre, no entiendo. Yo metí 200, 300 millones de pesos en domótica y para poder prender o apagar una luz o varias luces en mi sala, tengo que ir o a cada uno de los switches y prenderla individualmente o dimerizar individualmente o ir a cada uno de los bombillitos en mi celular y prenderlos o apagarlos. No, pues que esto era tan inteligente. Es súper importante que en esa entrega al final podamos cumplir esos sueños que se hablaron, que se pactaron al inicio. Que el cliente va a cambiarlo luego, posiblemente. Pero ahí es donde entra el tema de la postventa. Porque esa ida ya, donde el cliente, es que me imagino una escena nueva, vení que se me olvidó incluso como me enseñaste cómo hacer las escenas, yo solo incluso, todo eso. Esa ida ya es lo que yo, desde mi parte comercial, desde la parte comercial que tiene mi cargo, yo me suelto. Yo me babeo por eso. Porque esa ida ya es sentarme con él, hacer eso, de pronto llevar una botellita de vino, conversar con él, volver y decirle, ¿te acordás que dejamos la infraestructura para ese cine 9.2? ¿Cómo te ha ido con el 5.1? ¿Te ha gustado? ¿Quieres seguir con el 5.1? ¿O qué has pensado? ¿Si lo querés subir al 9.2?
Y el cliente no, ay, pues madre, verdad, se me había olvidado. No, y sabes qué, yo ya tengo un alivio económico. Es que hagámoslo ya de una vez. Esas idas de postventa, esos cambios, esa atención extra que le damos al cliente, siempre y más con nuestro tipo de clientes, siempre se terminan convirtiendo en ventas extra. Esa persona que nosotros podemos contratar dentro de nuestras empresas para que se encarguen de la postventa de nuestro cliente. Es que no tiene que ser algo gratis, muchachos. Nosotros podemos generar planes de servicio postventa, que incluso puede ser un plan, no sé, Silver y otro Gold, donde el Silver incluya una visita mensual a ver que todo esté bien. Y el Gold incluye la visita mensual, pero atención 24/7, se puede cobrar de una manera distinta, adecuados, a unos precios adecuados, porque recordemos que el tema de la postventa lo estamos viendo es, yo voy a ir a solucionar esa situación donde ese servicio postventa o ese plan de postventa que estamos cobrando me ayudes a pagar a esa persona que está yendo a todos los proyectos a generar postventa, que está atendiendo y todo eso, que incluso me puede dar unas utilidades. Pero lo más importante de eso es que esa persona o ese técnico o ese ingeniero mío que vaya a hacer postventa muy posiblemente me va a traer de regreso. Ah, jefe, es que imagínate que el cliente cuando vaya a organizarle esa desconexión que tenía, que en realidad revisamos, nos dimos cuenta que es que fue un apagón por una tormenta eléctrica y se le quemaron varios switches, eso no es un tema de postventa, eso no es un tema de postventa, eso no es un tema de garantía, sino que se le quemaron, entonces quiere comprarlos y además se dio cuenta que entonces necesita una OPS y además se dio cuenta entonces que necesita también unas wallbox para proteger su protector, que lo movió del lugar. Siempre se van a volver ventas nuevas. Soltar a un cliente es soltar esas reventas, soltar a un cliente, soltar esa venta cruzada. Y no hay mejor forma de amarrar a un cliente después del cierre, después de la entrega del proyecto, que con venta. Yo creo, muchachos, que tenemos unos minuticos, 5 o 7 minuticos para preguntas. No sé si hay alguno que tenga alguna pregunta sobre todo lo que hablamos el día de hoy. No, listo. Dani, yo creo que ya vamos dando por terminado. Los felicito, estuvo muy chévere la charla, me encantó todo. Me hubiese Qué bueno. gustado que lo hubiéramos grabado porque habían pedacitos en que me tocaba desconectarme para atender otra cosa y rápidamente me metí rápidamente y ay, perdí el hilo. Pero no, estuvo muy chévere, de verdad que felicitaciones, muy enriquecedor. Muchísimas gracias. Bueno, si no tienen preguntas adicionales, muchísimas gracias a todos por conectarse. En el chat les compartimos el link para el registro de cada webinar para que por favor nos ayude a diligenciarlo y no, muchas gracias a todos por conectarse. Cualquier duda extra que se les ocurra, cualquier pregunta que tengan sobre sus proyectos, si necesitan colaboración con cada uno de nuestros gerentes de zona, los pueden responder. Son personas que están muy capacitadas para todo esto que acabamos de hablar. De hecho, tuvimos unas capacitaciones espectaculares la semana pasada en Bogotá, donde todo esto que acabamos de hablar, ellos lo tienen muy fresco, ellos están muy capacitados y pueden ayudarles y los pueden acompañar incluso a los cierres de sus proyectos. Que tengan un excelente día todos. Hasta luego. Muchas gracias. Feliz día. Gracias. Gracias.